Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, pues es una bendición estar una vez más aquí compartiendo la palabra de Dios. Estamos listos para que el Señor hable a nuestras vidas. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. El día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 5 de esta segunda carta. Vamos a ver desde los versículos 1 hasta el 10, aunque vamos a tomar como base el versículo 9. Y el título de esta enseñanza es Viviendo por la fe. ¿Lo puede decir conmigo? Viviendo por la fe. Leemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Indíqueme cuando ya lo tenga, por favor. Dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado la palabra visión, y no tanto como el examen o el sentido de la vista, ¿no? Sino en el ámbito empresarial. Le leo la definición de lo que es la visión según el ámbito empresarial. Dice: la visión es la imagen que se tiene del lugar a donde se quiere llegar, de cómo queremos vernos como empresa en un futuro definido. La visión nos permite plantear un futuro deseable que sea lo suficientemente claro y motivador para otros como para trabajar en su cumplimiento. Esto es en el ámbito empresarial, y a menudo se aplica también este concepto de visión en la vida personal y tiene que ver con metas, con objetivos. Y hay toda una industria, de hecho, en torno a esto, a tener una visión y a ir en pos de ella. Hay toda una industria del desarrollo personal, ¿lo has escuchado? De la autoayuda y de todo esto que tiene que ver con el desarrollo personal y cumplimiento de objetivos. Y muchos círculos religiosos, muchas comunidades que se dicen cristianas, han adoptado este término, el término de visión. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente avivar la codicia de los feligreses, aliviar la codicia de aquellos quienes escuchan o atienden a lugares como estos. La visión a la que muchos círculos religiosos pues apelan es a una visión material, o de cosas materiales, de cosas terrenales, y de allí surgen temas como sueña en grande, ten una visión grande. De hecho, uno de los capítulos del autor Su Mejor Vida Ahora, uno de los capítulos se llama así: expande tu visión. La cristiandad entonces añade un plus a esto que el mundo enseña, ¿no? La autoayuda, la superación personal, le añade un plus. El plus, según este círculo religioso, es Dios. Y no sé si con D minúscula o con D mayúscula, usted sabe a qué me refiero, ¿no? Y a este Dios lo presentan como el genio de la lámpara, que le pides 3 deseos o más y te va a ayudar a cumplir con tu visión, con lo que tú pues has planeado y has proyectado hacia tu futuro. En una ocasión estuve yo en una iglesia aquí mismo en Houston, al norte de la ciudad. Nos tocaba ir a ministrar y llegué antes y tenían algo así como lo que era la escuela dominical o un discipulado antes de la reunión general. Así que bueno, me quedé junto con mi familia y estaban pues interactuando con los que estaban allí sentados. Yo estaba ahí en una esquinita pues nada más como viendo, ¿no? No era parte de la iglesia. Entonces recuerdo que el que estaba exponiendo estaba diciendo: bueno, a ver, ¿cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus propósitos? No recuerdo si era fin de año, principio de año, algo así, ¿no? Pero empezó la gente a levantar la mano y a decir: no, pues casarme, decían algunos. Otros decían un auto. Y otros decían: no, pues una casa, y así, ¿no? No sé, el celular que estuviera de moda, etcétera, cosas materiales. Entonces, recuerdo que me preguntaron a mí, me señaló y me dijo: ¿y tú? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu visión? Yo le dije: pues ser como Cristo. Y todos se me quedaron viendo así como que... Y de hecho el que estaba arriba: bueno, sí, pero aparte, ¿no? Así como que, pues no, con eso tengo para entretenerme toda la vida, ¿no? En la porción bíblica del día de hoy vamos a ver claramente la visión del creyente, la visión del cristiano. Y esta visión del creyente es muy importante. ¿Por qué? Porque va a definir su forma de vivir. Así como en el mundo, aquel quien tiene la visión de tener la taquería más grande de Houston, pues va a desarrollar todas sus actividades, va a tomar capacitaciones, va a hacer exámenes para manejar comida o todo este tipo de cosas, permisos, etcétera. Su vida va a girar en torno a ese objetivo de tener la taquería más grande de Houston. Y esto, por poner solo un ejemplo, bueno, el creyente, si tiene clara su visión bíblica,
pues va a desarrollar, por supuesto, su forma de vivir en pos de esa visión, es decir, hacia dónde se mueve y también cómo percibe las cosas. Pablo, yéndonos a esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, para llegar ahí, debemos de recordar un poquito el contexto. Pablo está evidenciando la actitud de los falsos apóstoles, estos que entraron allá en la comunidad cristiana en Corinto, los cuales se apoyaban, ¿te acuerdas?, en sus credenciales. Ellos venían con cartas de recomendación y traían todo su currículum y se recomendaban a ellos mismos, y esto lo hacían con el propósito, el objetivo de usurpar el lugar de Pablo, quien había fundado la iglesia. Es decir, Pablo se esforzó, obviamente con la fuerza del Señor, para predicar allí todo lo que vemos en el libro de los Hechos, y de pronto ya cuando la comunidad estaba desarrollada, llegaron estos falsos apóstoles con sus credenciales y a tratar de usurpar el lugar del apóstol Pablo por medio de todo tipo de estrategias pues chuecas y feas, ¿no? En este contexto que estamos viendo, Pablo desarrolló el tema de la autoestima, lo cual vimos la enseñanza anterior. Se refiere a él y se refiere a sus colaboradores y a todo genuino creyente como ministros competentes de un nuevo pacto. Si estabas buscando un título, si te gustan los títulos, está padre ¿no? Que nos lo da la palabra. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, todos, tanto el apóstol Pablo, sus colaboradores y los creyentes allí en Corinto. Vamos a verlo más adelante en ese capítulo, como todos los creyentes somos ministros competentes de un nuevo pacto, el pacto de Cristo, de su sangre. Lo relevante aquí es el pacto, o sea, no son los ministros, sino es este nuevo pacto que nosotros proclamamos. Nosotros no somos el mensaje, sino que nosotros somos únicamente los mensajeros. En el capítulo 4, versículo 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Cómo tener una autoestima bíblica? Pues lo vemos aquí en este versículo resumido muy claramente. Nosotros no somos el mensaje. No hay nada interesante en mi vida personal que yo pudiera darle a usted que sea más importante y más relevante que el Señor Jesucristo. Así que nosotros quedamos en calidad de siervos. Los verdaderos ministros y los verdaderos creyentes somos comparados, según el apóstol Pablo en este contexto, con vasijas de barro. ¿Te acuerdas? Con ese bote de la sopa Maruchan, de unicel. O sea, algo insignificante. Lo que vale es lo que está dentro, y sobre todo cuando no has comido todo el día, ¿no? Aunque sea la sopa esa Maruchan y con esos camarones que parecen así como pedazos de cartón, pues te cae de maravilla. Bueno, somos comparados con eso. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo veo la imagen de mí mismo? Pues como vasija, como jarrito, como cantarito, como este recipiente. Ponía el ejemplo yo de ese bote de mantequilla que se le acaba la mantequilla y después se convierte en el recipiente del pozole, en el Tupperware de las mamás mexicanas, ¿no? Eso somos nosotros. Versículo 7, ahí en el capítulo 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuanto más nosotros nos hacemos tesoritos, más le robamos el brillo al tesoro del Evangelio. Y hemos de dar cuentas a Dios por eso, ¿sabes? Es Dios el que nos llamó, es Dios el que nos capacita. ¿Para qué? Para despedir el aroma del Evangelio de Cristo por todo lugar, usando la misma analogía que usó el apóstol Pablo cuando habló de triunfantes en Cristo. Y no es nuestra capacidad, no son nuestras credenciales, no es nuestro currículum. Pablo también desempaquetó una realidad: no somos superhombres. O sea, ya ubicándonos en donde debemos de ir, ya no nos vemos como lo máximo, como campeones, no somos superhombres, tampoco somos indispensables. ¿Sabías eso? O sea, se muere alguien y el mundo sigue rodando. O sea, así funciona el mundo y así funciona el plan de Dios. No depende de un hombre, ni de un superhombre, ni de un superungido. El plan de Dios va a seguir hasta el final, lo vamos a ver más adelante. Somos nosotros, los seres humanos, los ministros también, frágiles, y estamos sujetos a tribulaciones, estamos sujetos a aflicciones. Somos como cualquier otro ser humano, tanto el cristiano más ungido como el recién convertido. Somos como cualquier otro ser humano. ¿A qué me refiero yo? Me refiero en el área pues de nuestra humanidad, ¿no? Envejecemos, nos salen canas, nos salen arrugas, patas de gallo, etcétera. Hermana, por cierto, no se las vaya a poner ahí a inyectar cosas, ¿no? Se ven bonitas las mujeres así con su envejecimiento natural. Somos así, envejecemos y morimos. Pablo describió sus aflicciones, de hecho, de las cuales el Señor le había librado hasta ese momento. Él sabía incluso que podría morir haciendo la obra del Señor. ¿Qué te parece? Y eso también es una realidad. Todos vamos a morir.
Todos vamos a morir, hasta el creyente más ungido, como el que se acaba de convertir, como el incrédulo, todos hemos de morir, incrédulos y creyentes. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un incrédulo y un creyente? Lo que hace la diferencia, hablando de la muerte, es que nosotros tenemos una esperanza, y es una esperanza gloriosa. Hay algo más allá de esta vida. Los incrédulos dicen, no, pues ya se acaba, cerramos los ojos y hay un túnel y ya se acaba. Otros inventan otro tipo de cosas, pero nosotros, según la palabra, entendemos y creemos que hay una esperanza gloriosa, y yo espero que todos creamos eso aquí. No es algo alegórico, no es algo que cantamos, es una realidad que cuando nosotros, pues ya este hálito de vida se vaya, vamos a estar con el Señor. Espero que todos lo crean así. Versículo 18, por esto Pablo dice, capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dentro de este mismo tema de la muerte, Pablo está introduciendo el tema de la fe. El tema de la fe es un tema medular en el cristianismo. Según la Biblia y según Hebreos 11, versículo 1, fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿de qué fe estamos hablando? Porque cuando tú vas a trabajar, tienes fe, tienes certeza de un cheque que va a llegar. No lo puedes ver, pero vas a trabajar con esa certeza. O sea, y así podría poner 1000 ejemplos acerca de cómo hacemos uso de nuestra fe. Pero aquí está hablando acerca de fe en la eternidad, en que después de esta vida hay otra vida. Porque no se necesita fe para saber que vamos a morir. Un hombre con dos dedos de frente sabe que pues algún día va a morir. Para eso no se necesita fe, una fe muy grande. La Biblia afirma en Santiago 4:14, de hecho, que nuestra vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es nuestra vida. Y cada vez que yo leo más la Biblia me voy dando cuenta que por ningún lado engrandece al hombre. Porque la Biblia no se trata de engrandecer al hombre, sino de engrandecer a Dios. Y el hombre queda así, como neblina, como polvo. Hace rato mi familia y yo meditábamos en un versículo en el Evangelio de Lucas que dice, cuando hayan hecho lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos. Porque lo que teníamos que hacer lo hicimos y ya. O sea, si estuviera este texto o lo vieran los de la generación de cristal, demandarían al autor de la Biblia, ¿no? Pero pues no se puede. Él es el creador y Él tiene la prerrogativa y el derecho de llamarnos así. Somos neblina que se aparece por un poquito de tiempo y luego se desvanece y nadie más se acuerda de esa neblina. Sin embargo, sí se necesita fe para aceptar que esta corta vida no es todo, que hay vida después de la muerte. Si estamos conscientes de eso, de que nuestra vida es corta y de que hay más allá, nuestra visión no tendrá que ver con cosas terrenales, con eso que mencioné al principio, ¿no? En eso que me ocurrió. Estas cosas terrenales se corrompen. Jesús dijo en Mateo 6:19 que se corrompen por la polilla y por el óxido, por el orín, como le llamó el Señor Jesús. Ese auto por el que sueñas ahora y lo tienes y lo limpias y todo. Después, mira, basta con que te vayas, te des una vuelta y por galería y vas a ver un Maserati, vas a ver uno de estos autos, superautos, y ya vas a ver el que veías como lo máximo, como ay. Y a los 2 años ya va a estar viejo, y a los 3 años, y así, ¿no? O sea, en esta mentalidad consumista en la que nosotros vivimos. Y después va a terminar ahí, hecho acordeón, así, en un montón de lámina ahí botada. Así son las cosas, las visiones. ¿Te has puesto a pensar que estos autos, el otro día pasaba aquí por ¿cómo se llama este tollway que está aquí? Se me fue la onda. El Harry Toll, y el 610, y había un montón de autos, así como todos apachurrados uno encima del otro. ¿Te has puesto a pensar que esos autos algún día fueron la visión de alguien? Y ahí están. Y Jesús dijo, se corrompen las cosas terrenales. Los ladrones se las roban. Aquí tengo un hermano que le acaban de robar una camioneta. O sea, así es. Vamos a ver ahora sí el primer versículo del día de hoy, para que ya tienes una idea ahora por dónde vamos. Dice el versículo 1, capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere. ¿De qué tabernáculo está hablando? Está hablando de este cuerpo. O sea, y está diciendo, si este tabernáculo, este cuerpo se deshiciere, se muriere haciendo la obra de Dios, porque acuérdate que habló de estamos atribulados, más no angustiados, perseguidos, etcétera. Si nosotros morimos haciendo la obra de Dios, dice Pablo, tenemos de Dios
un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y aquí está usando una analogía, una comparación, y está refiriéndose ahora a nuestros cuerpos ya no como vasijas de barro, sino como un tabernáculo, como una tienda. Dice que nuestra morada terrestre, este cuerpo, es lo que para ellos eran las tiendas de campaña, lo que para nosotros sería un RV o algo así, ¿no? Un auto en el que puedes habitar, pero es temporal, no vas a vivir para ahí por toda tu vida, ¿no? La referencia judía a la que ellos están apelando, a la que Pablo está apelando, y los judíos podían percibir cuando escuchaban esta palabra tabernáculo, era el tabernáculo de Moisés. El pueblo de Israel montaba y desmontaba una carpa que era como si fuera el templo movible, pero era un tabernáculo, y allí se encontraba la presencia de Dios y todo, en donde ellos ofrecían sus sacrificios, sus holocaustos, y lo iban moviendo de un lugar a otro por toda esta travesía por el desierto. Bueno, así es nuestro cuerpo terrenal. Aunque nosotros lo cuidemos, lo alimentemos bien, pues va a deteriorarse cada vez, a lo mejor en unos más, en otros menos tiempo, pero se va a deteriorar de todas maneras. Y dice que ese tabernáculo fue hecho por manos de hombres, o sea, nuestro padre y madre tuvieron participación allí. Pero después habla de un edificio, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando de una edificación superior entonces a ese tabernáculo movible, a ese RV. Ya está hablando de una edificación pues mucho mejor, ¿no? 1000 veces mejor. Y en comparación con el tabernáculo movible está el templo, ¿no? Ese templo, el que edificó Salomón, el que era muy superior al tabernáculo de Moisés. Era de hecho un edificio majestuoso, impresionante. El cuerpo de resurrección que recibiremos nosotros una vez que dejemos este cuerpo, pues no será hecho con la participación de hombres, sino 100% hecho por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo dijo Jesús en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y no está hablando de casas, está hablando de estos cuerpos, este edificio hecho por Dios. No está hablando de casas, sino de estos cuerpos como edificación de Dios. Y esa es la perspectiva que debemos de tener. Diferenciar entre lo temporal y lo eterno. Escuchaba un pastor esta mañana, conocido, él es muy florido para hablar, y decía, mira, cuando se acabe el mundo, cuando estemos delante del Señor, haz de cuenta que es una cena de traje. Decía este pastor, y te vas a ver bien naco si no llevas nada a la cena de traje, ¿no? Y me pareció muy chistoso, y es cierto, o sea, ¿qué estamos llevando nosotros a esta cena? No qué, sino a quiénes estamos llevando, ¿no? Mira, aquí está, Señor, les compartí la palabra a todos estos, y hice esto para tu gloria, pero bueno, pues sí se va a ver medio así, si llegamos así con las manos vacías, ¿no? Y viendo que todos llevan. ¿Y te ha pasado? Espero que no. Versículo 2, y por esto también gemimos. ¿A qué se refiere con esto de gemir? Bueno, primeramente yo lo interpreto y lo veo como dos cosas. Primeramente, el pecado. O sea, está hablando de este cuerpo que tenemos ahora, que es un tabernáculo movible, es temporal, tiende a gemir. No sé por qué gimes tú, por qué te lamentas tú, pero seguramente si eres como yo, de carne y hueso, es por el pecado. O sea, el pecado nos hace gemir. ¿A poco no te pasa? Que de pronto, no que practicamos el pecado, sino que caemos en pecado, y ¿qué pasa? Otra vez, ¿no? Y viene ese lamento, ese gemido, porque este cuerpo que tenemos tiene una inclinación hacia el pecado, hacia lo que no le agrada a Dios. Naturalmente se va así. Es como si paras una vara, pues obviamente va a tender a caer. Bueno, así es nuestro cuerpo. Tiende a caer y a inclinarse hacia todo aquello que no le agrada a Dios. Pero además, este cuerpo, este tabernáculo que tenemos, en el que nosotros habitamos, es un cuerpo que también tiene limitaciones en cuanto a lo espiritual. Yo estoy seguro de que nadie de los que estamos aquí nos paramos saltando así como resorte para orar. No, hay veces que la cama te dice, ¿verdad? Así, otro ratito, ¿no? O de pronto así pasa algo, pues ya no oré, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, se atravesó algo, me llegó un mensaje y me distraje y ya no le dediqué tiempo a Dios y así. Y después se va acumulando todo eso, toda esa falta de comunión con Dios, y salta la carne, ¿no? Y nos lleva al pecado. O sea, esa es la respuesta por qué estamos como estamos muchas veces, ¿no? Esta carne, esta humanidad nos limita. Esta humanidad nos estorba para hacer la voluntad de Dios. O estamos leyendo y de pronto se viene a la mente, no has pagado la luz, ¿no? Y ahí te vas, etcétera, ¿no? Y así.
Eso hace gemir a cualquier genuino creyente. A cualquier genuino creyente eso le hace gemir. Y le recuerda también que no hemos de estar dormidos, sino alertas, porque esa es la tendencia que tenemos en este cuerpo. Pablo mismo decía en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de este tabernáculo de muerte? Porque pues, quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Soy miserable, eso soy, es lo que decía. Sí, ese es el gemir de todo genuino creyente. Gemimos por eso y también gemimos por el anhelo de un día ser revestidos de un cuerpo que ya no tenga ninguna inclinación por el pecado. No sé, yo creo que eso es lo que debemos de anhelar, ¿no? Más que las calles de oro y el mar de cristal, gemir por un cuerpo que ya no tenga esta inclinación para el pecado. Imagínate, no sé si vamos a dormir y a despertar, no sé, lo que sí sé es que vamos a comer con el cuerpo nuevo y eso está padre, ¿no? Pero el punto es de que imagínate abrir los ojos ya estando con el Señor y no tener que preocuparte porque vayas a pecar. ¡Qué maravilla!, ¿no? Dice Pablo, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Aquí está hablando de, hay dos interpretaciones posibles. Una está hablando de que los genuinos creyentes estamos vestidos de Cristo. Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Esto concuerda con el pensamiento paulino de estar vestidos de Cristo, ¿no? Y el Señor cuando regrese, porque dice, pues así seremos hallados. ¿Por quién? Por el Señor. Cuando regrese, ¿cómo? Vestidos de Cristo. El Señor va a venir a buscar a los que estén vestidos de boda, a los que anden bien presentables como para la boda, vestidos de Cristo. Es decir, justificados por gracia, por medio de la fe. Otra de las interpretaciones es de que en la segunda venida, vimos en la primera carta a los Corintios y en Tesalonicenses también, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, los que murieron. Luego los que hayamos quedado, decía Pablo, y él se contaba como esperando ser arrebatado, no morir, ¿no? Bueno, es de lo que está hablando. Ser hallados, dice, vestidos y no desnudos, es decir, vivos y no muertos. Este es el deseo que tenía el apóstol Pablo. Deseo ser hallado con vida cuando venga el Señor y no estar entre los muertos en Cristo o entre los que duermen. Más adelante vamos a ver por qué. Versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Déjame te explico esto en unas palabras simples. Por un lado, está escribiendo Pablo esa lucha interior que hay en todos. A lo mejor tú dices, no, pues yo no, así como que muchas ganas de morirme no tengo. Bueno, no creas que eres así como que el peor cristiano. Todos tenemos ese cierto temor a lo desconocido, a la muerte, particularmente a eso, a la muerte, ¿no? Por otro lado, describe el anhelo de que Cristo venga. O sea, que Señor, ven ya. ¿Cuántos dicen eso? Señor, ya ven. Que venga y que nos arrebate, que arrebate a su iglesia y que el cuerpo nuevo absorba al cuerpo temporal. Aquí nos da más o menos un pantallazo de cómo va a ser este como cambio de cuerpo. O sea, porque no va a ser un cuerpo que será destruido y otro que va a ser creado, sino como que este cuerpo se va a transformar. Es lo que vimos en la primera carta a los Corintios. Y aquí lo dice él, el nuevo absorberá el temporal. A fin de cuentas, nuestro anhelo, como dije, no son las calles de oro. Algunos se limitan, su fe es pues a no irme al infierno, ya con que no me vea el infierno ya la hice. Y otros pues al mar de cristal y las calles de oro, que pues, está bien, ¿no? Pero mis hermanos, ni eso, ni el fin de las enfermedades, ni el fin de las deudas, ni el fin del sufrimiento. El anhelo del creyente en cuanto a la eternidad debe ser estar cara a cara con Cristo. Decía este famoso cantante español Marcos Vidal en esta canción, te la recomiendo. Cara a cara se llama. Déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. O sea, ese es el anhelo del creyente, estar cara a cara con Cristo. Pero si ahora no estamos anhelando estar cara a cara con Cristo, pues no sé cómo va a funcionar ese asunto para ti. Pero el anhelo debe ser ese, estar cara a cara con el Señor. Tener la perspectiva correcta acerca de lo temporal y de lo eterno produce en nosotros verdadera confianza mientras que vivimos en este cuerpo, porque pues estamos en él, ¿no? Pero ¿cómo vivimos y cómo habitamos en ese tabernáculo temporal? Bueno, si tenemos la perspectiva correcta, habitaremos en ese tabernáculo temporal con confianza. Recordemos que fe lo asoció con, dice, creí por lo cual hablé. Y ese hablar tiene que ver con llevar el ministerio, llevar el evangelio, el olor de Cristo por todos lados. Entonces está hablando de fe para eso.
No fe para otras cosas, que lo que tú quieras ponerle, no. Fe para hablar, fe para predicar, fe para servir, es lo que dijo en el capítulo 4, versículo 3. Y esta confianza que tenemos no es una confianza ciega, es una confianza que tiene sólidos fundamentos. Vamos a ver algunos de estos fundamentos, porque nuestra fe, repito, no es una fe ciega. No, tú nomás crees ahí. Hay quienes tienen fe ciega en el pastor. Lo que dijo el pastor, eso es, pero revísalo en tu Biblia. O sea, ahí está, eso está a la vista de todos. Y la primera carta a los Corintios está para que la leamos todos. En 35 minutos la lees completa, ¿sí? Entonces está para todos. Y hay quienes tienen fe. No, el pastor dijo que es así. Ahora el pastor dijo que no es así. Pues no es así. Tienen fe ciega en el pastor. No. Tenemos fe. Y es una fe que tiene sólidos fundamentos. Vamos a ver estos fundamentos. Dice el versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Está hablando de fe para hablar, fe para predicar, fe para servir, para llevar el aroma de Cristo por todos lados. El Señor nos hizo a todos los creyentes. O sea, como creador hizo a todos los hombres. Pero los creyentes, según primera de Pedro 1:2, nos hizo con un propósito. Él de antemano sabía quiénes iban a creer, de antemano sabe quiénes van a creer en el futuro, quienes están creyendo en el presente, y a esos a quienes de antemano conoció, y hablo de antemano porque para Él no existe ni el tiempo ni el espacio, eso es para que lo entendamos nosotros, ¿no? Pero a estos a quienes el Señor supo y de antemano supo que iban a creer, les trazó un destino. Tenía para ellos y tiene para ti y para mí, quienes hemos creído, un propósito. Para todos, dice primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios. No es presencia, es presciencia. Velo bien ahí la palabra. Presciencia es conocimiento previo. Es decir, Él vio quién iba a creer y eligió con base en lo que Él vio previamente. En santificación del Espíritu, ¿para qué? Porque quienes se clavan ahí, elegidos, y desarrollan toda una teología y se dejan de ver lo que dice ahí adelante. Después de la palabra Espíritu está el propósito. ¿Para qué nos eligió el Señor en santificación del Espíritu? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces el propósito de Dios para los creyentes es obedecer. ¿Qué tal? Yo pensé que era triunfar. No, obedecer. No es Él el que te obedece a ti en tu visión, somos nosotros quienes obedecemos al Señor. Ahora, quiero aclarar que no hay un propósito diferente para cada creyente. Bueno, para Él es obedecer, para Él es otra cosa. No, todos los creyentes somos y tenemos el mismo propósito. Ahora, el propósito tampoco cambia en sí mismo. O sea, no es como que ahora el propósito es obedecer, ahora es otro. No, el propósito sigue siendo el mismo porque proviene de Dios y en Él no hay mudanza ni sombra de ninguna variación. Él no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Ese propósito, según Efesios 2:10, ya estaba establecido de antemano. Leo Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya el Señor tenía todo listo. Cuando creó a Adán, a Eva, ya estaba todo listo. No hubo un, ups, ¿qué pasó? Plan B, no. Ya el Señor tenía todo el plan de salvación listo. Romanos 8:29 afirma esto una vez más, que el Señor tenía un propósito y tiene un propósito para sus hijos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, les trazó un destino para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Coincide con obedecer? Cristo, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Coincide con buenas obras, las cuales el Señor Jesús hizo mientras que estuvo en esta tierra, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y este propósito, porque estamos hablando de fundamentos sólidos para confiar en que el Señor va a cumplir su propósito mientras que estamos en esta tierra. Este propósito se va a cumplir sí o sí. El Señor Jesús, cuando hablaba, Él decía amén, amén. De cierto os digo. Ese de cierto es la palabra amén. O sea, nosotros escuchamos a un predicador y decimos amén, ¿verdad? No a cualquier cosa que dice, sino a algo que decimos así sea, ¿no? Así va a ser, así será. Bueno, el Señor no lo decía al último, Él lo decía al principio. Así será lo que yo digo. Y el propósito del Señor se va a cumplir sí o sí en los verdaderos hijos de Dios. Y esa es la base de nuestra confianza. Por eso digo que nuestra fe no es una fe ciega, sino con sólidos fundamentos. Pablo nos da otro elemento
que fundamenta nuestra confianza, dice la segunda parte del versículo 5. Quien nos ha dado las arras del Espíritu. Primero es, Él nos hizo con un propósito que se va a cumplir sí o sí. Y dice, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras para ellos y también para nosotros en un contexto representan un anticipo, representan un compromiso. Cuando hay una ceremonia de bodas, pues saca el esposo unas arras, ¿verdad? Y se compromete con la esposa delante de todos, pero sobre todo delante de Dios, que va a proveer, que va a suplir lo necesario, no lujos, lo necesario para que pueda subsistir, porque ya vi que les brillaron los ojitos a las hermanas, ¿no? Pero es algo así como un anticipo, o sea, el esposo podría sacar igual y la tarjeta de crédito, ¿no? O sea, en vez de las arras, pues ahí está, la tarjeta de crédito, o la chequera. Bueno, pues es simplemente un anticipo que simboliza que la va a mantener a partir de ahora, no antes. Por cierto, los novios, tu papel no es de mantener a tu novia ahorita, el papel de mantener a la novia es del papá y de la mamá ahorita, y tú pues, encárgate de preparar, pero el papá y la mamá mantienen. Pero ya cuando te casas, entonces sí, le entregas la billetera, le entregas todo, ¿no? Vienen a ser uno, no cuentas separadas, uno solo, dice la palabra, una sola carne, una sola cuenta, una sola casa, una sola familia y todo, ¿no? Pero ya voy a dar conferencia de matrimonios, no. Está hablando entonces de las arras del Espíritu, y Espíritu, te fijas ahí con E mayúscula. Cuando es con E minúscula, está hablando de actitudes, está hablando de otra cosa, incluso de demonios. Pero cuando vemos Espíritu con E mayúscula, está hablando de Dios, de la tercera persona de la divinidad, del Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? La función del Espíritu Santo, si estás tomando los estudios bíblicos, recientemente pasamos por ahí, vimos un poquito de esto. El Espíritu Santo, según la primera carta a los Corintios 6, dice que mora dentro de nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu? O sea, los templos suyos son habitación, morada permanente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo morando en nosotros, ¿qué hace? Le da testimonio a nuestro espíritu con E minúscula, a nuestro ser, de que somos hijos de Dios, según Romanos 8:16. Ahí está recordándonos. Y cuando viene la tentación nos dice, acuérdate que eres hijo de Dios. Ah, sí, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Además de redarguirnos de pecado, de justicia, de juicio, también garantiza nuestra seguridad eterna. O sea, el mismo Espíritu morando en nosotros es la garantía, es las arras de que el Señor nos va a preservar hasta el fin, de que Él nos ha salvado. Ya mencionamos eso también en el capítulo 1, versículo 22. Pero además de garantizar nuestra seguridad eterna, el Espíritu Santo garantiza que al final vamos a recibir todo lo que Él nos ha prometido. Y cuando hablo de final, no digo al final de tu carrera, al final, no, al final de nuestra vida recibiremos todo lo que Él nos ha prometido, incluido ¿qué? Este templo que no va a perecer, un cuerpo de resurrección. Eso va a venir sí o sí, y el Espíritu Santo morando en nosotros garantiza eso. También nos garantiza la capacidad para cumplir el propósito de Dios. Fíjate, estas son solo algunas de las cosas que el Espíritu Santo hace en el creyente. Y te fijas que no tiene nada que ver con tirarse y revolcarse y saltar y vomitarse y todo eso. El Espíritu Santo no puede ser rebajado a esas cosas, sino más bien, aunque Él puede actuar soberanamente, pero más bien vemos todo esto en la palabra. La Escritura revela claramente cuál es la función del Espíritu Santo, y aquí se aplica a la garantía de capacidad para cumplir con el propósito de Dios. Hay un texto en el Antiguo Testamento, en Zacarías 4:6, y tiene que ver con Zorobabel y cuando estaban edificando el templo o reedificando el templo, una labor muy fuerte, pero fíjate, lo podemos aplicar también a nosotros. Dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, pero puede ser para nosotros, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Recuerda, el contexto es, creí, por lo cual hablé. Y ese hablar no es declarar algo que vas a recibir, palabra de fe y metafísica, no. Es hablar el Evangelio. Yo creí en el Evangelio y porque creí y confié y me abracé de él, lo hablo. No lo hablo con
ejército, llámese en títulos teológicos, elocuencia, no sé, mi dinamismo para hablar, mi testimonio, no, ni con fuerza tampoco, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da palabras en esos momentos. Porque cuando estás en algún lugar, en alguna tienda, qué sé yo, y se presenta la oportunidad para predicar el Evangelio, no le dices, a ver, espérame, déjame, voy por mi bosquejo. No, ahí sale lo que hay. Sale, ahí se comprueba, esa es la prueba, y no está el pastor ahí tomando notas, ni el maestro Carlos, no. ¿Sabes qué? Ahí se da a ver si realmente estamos llenos de Cristo, si realmente estamos llenos de la palabra, llenos del Espíritu, y sale de nuestra boca el Evangelio. Si no sabemos presentar el Evangelio de una forma clara a otra persona, la verdad es de que necesitamos regresar a los rudimentos, a la lechita. Y está bien, o sea, es mejor regresar a la lechita ahora que dentro de 10 años, porque siempre se va a necesitar, ¿no? Dice entonces, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Regresamos al versículo 6. Así que vivimos confiados siempre. Estamos hablando de la confianza, ¿no? Confianza que tiene fundamentos sólidos. El Señor nos hizo para buenas obras, para su propósito, y también garantiza que nos va a dar la capacidad, no con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, para cumplir con su voluntad. Así que vivimos confiados siempre. ¿Cómo estás? Atribulado, mando angustiado, perseguido, pero confiado. ¿Cómo, no? O sea, ¿cómo este brother le va horrible, le va de la patada? Pero está confiado. O sea, cuando hablo con él, me infunde confianza. ¿Cómo es posible que esta hermana tiene le detectaron una enfermedad terminal y hablo con ella y está confiada? A lo mejor hasta más que yo, y eso que soy el pastor. Pues porque entendemos esto, entendemos que nuestra vida es como neblina y de que estaremos del otro lado. Y conforme este cuerpo se va desgastando, el interior se va renovando día con día y se va a chupar al cuerpo este tabernáculo movible, ¿no? Esta confianza está disponible allí para nosotros de forma permanente. Un creyente incrédulo, aunque suene contradictorio, es como una paradoja, ¿no? Pero un creyente incrédulo, porque los hay, existe porque ha dejado de meditar en estas promesas, porque se ha dejado caer por la corriente de este mundo, se ha dejado arrastrar por la corriente de este mundo. No se percibe a un creyente deprimido. O sea, nos podemos deprimir, sí, pero quedarnos ahí hundidos por un largo periodo de tiempo, la confianza que vemos aquí, espero haberla podido comunicar bien, el objeto de nuestra confianza. Esta confianza está disponible allí siempre. Cada que nosotros vayamos a la palabra y digamos, Señor, quiero meditar en tus promesas, y empezamos a meditar en esto, en su espíritu, en cómo Él nos trazó un destino, en cómo Él va a cumplir su propósito sí o sí, eso debe de traer a nosotros confianza. Pero si no la abrimos, o somos nomás cristianos de meme, y ahí nos sale un meme, no, quién sabe quién dijo, y lo compartimos, y fue el reformador, quién sabe qué dijo, tal. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ya, eso dejémoslo para otras personas, que su fuente de vida es la filosofía de los hombres, o es lo que un hombre ya ha dicho, aunque suene bíblico, aunque suene bien, pero lo que nos fortalece realmente es la palabra. Porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Todos esos hombres, piadosos algunos, otros con cosas que le han de dar cuentas a Dios también, todos ellos, pues ya esa neblina se esfumó, pero la palabra permanece para siempre. Así que hacemos bien en estar asidos a ella, ¿no? Y esta confianza está disponible para nosotros de forma permanente. Cada vez que vayamos vamos a encontrar agua, vamos a encontrar pan en la palabra. Aquel quien abraza estas promesas puede disfrutar de la confianza permanente. Dice, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Esto ya no es muy difícil de entender, ¿no? O sea, puede parecer difícil, pero ya después de todo esto no es tan difícil. Las aflicciones y las tribulaciones propias de este cuerpo, de esta vida, nos recuerdan que todavía no estamos en la plenitud de la presencia de Dios. Así lo podemos explicar, así lo puse yo en unas cuantas palabras. Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Cada vez que pasamos por una aflicción,
nos recordamos, todavía no estamos en la presencia del Señor, todavía estamos en este mundo caído. Cada vez que nos enfermamos nos acordamos, todavía no está el cuerpo de resurrección, todavía está este que se está desgastando y cada vez más y más y más. Cuando somos consolados por Dios, en cambio, que estamos en su presencia, en oración, en reflexión de la palabra, es algo maravilloso, es algo, y espero decirlo así, de esta manera, de tal manera que quien no lo ha disfrutado desee eso. Yo deseo eso, no lo disfruto, pero quisiera disfrutarlo. Bueno, está disponible para ti. Y cuando estamos en la presencia de Dios, somos consolados por Él, somos redarguidos por Él, somos hasta disciplinados por Él, en el sentido de que nos corrige, y gracias, Señor, es maravilloso. Bueno, eso es solamente una probadita de lo que será estar delante de Él por la eternidad. Dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. O sea, no hay palabras para describirlo, no lo puedo describir porque no lo he vivido todavía, pero lo quiero vivir. ¿Y tú? Versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Este es un versículo pues muy conocido, muy popular, se ponen bumper stickers, por fe andamos, no por vista. Y fíjate en qué contexto está dicho, ¿no? En un contexto muy distinto al que se enseña, ¿no? No, yo por fe ando y ya me veo arriba del Maserati, ya me veo arriba del Porsche, ya me veo. Esta palabra andar, dice, porque por fe andamos, andamos, es la palabra griega peripateo. La digo así porque es una palabra recurrente en el lenguaje paulino, en el neotestamentario. Esta palabra peripateo, andar, dice el diccionario que encierra todo el conjunto de actividades de la vida individual. O sea, el peripateo de un taquero es fajita, pastor, cilantro, cebolla, salsa, tortilla. Esa es su vida, ¿no? O sea, eso es lo que está son sus actividades, son los productos que consume, pero el peripateo de un policía, por ejemplo, es otro. Armas, qué sé yo, ¿no? De patrullas, o sea, es otro ambiente, dos cosmovisiones diferentes. Ese es el peripateo. Y en esta frase, Pablo hace una negación. Dice, por fe, peripateo, andamos, o sea, el conjunto de nuestras actividades es por fe, pero la negación que hace es por vista. Y esta palabra, es una sola palabra, por vista, es la palabra griega eidos. Es aquello que se muestra al ojo, aquello que está a la vista. Significa la apariencia, la forma o el contorno exterior. Es lo que está a nuestra vista. Ahora mismo yo logro ver hasta un punto. Y si me quito los lentes, pues veo mucho más borroso. O sea, veo solamente hasta aquí, ¿no? Lo que tengo más cerquita. Bueno, peripateo, o eidos, perdón, es aquello que se muestra aquí, en cortito nada más. Es algo aparente, una forma. Cuando me quité los lentes veía la forma de Moy que está por allá, veía la forma de algunos, pero no los alcanzaba a distinguir. Eso es eidos. Así es como viven los incrédulos. Los incrédulos ven solamente lo aparente, ven solamente lo que está aquí. Y si hubiera aquí un incrédulo, a lo mejor estaría pensando, ¿quién sabe qué está hablando este cuate? Pues así como que le echó muchas ganas, pero no le entendí nada de lo que dijo. Así decía alguien por ahí, ¿no? ¿De qué se trató el mensaje? Pues no sé, pero estuvo re bonito. Ya lo dijo Pablo en su primera carta, las cosas espirituales se entienden por el Espíritu. O sea, el Espíritu que mora en ti es el que te está ayudando a procesar y entender todos estos principios bíblicos, ¿no? Pero los incrédulos solamente se guían por lo aparente. Los incrédulos no pueden desear más que las cosas materiales. Quizás no las tienen, pero saben que existen. O sea, a lo mejor un incrédulo no sabe que existe un Porsche, ¿no? Un auto, pero sabe que existe, aunque quizás no lo tiene ni lo puede tocar, pero sabe que existe. Y cuando recibe eso que deseó, ¿qué pasa? No está satisfecho. Ellos viven únicamente por los sentimientos, y ahí tienes montones de actores, de cantantes famosos de Hollywood y todo esto, que tienen a esa mujer que es la deseada por todo el mundo, la tienen, pero la golpean y le son infieles. ¿Por qué? Porque eso no les hace felices. Solamente se guían por los sentimientos, por eso que es temporal. Dijimos al principio que la visión del creyente define su estilo de vida. Aquí estamos entrando ya
a el andar, a ese peripateo, a ese conjunto de actividades. Vivir por la fe no es algo que suena bonito. Yo vivo por la fe. Suena bonito, pero no va más allá de eso. Va más allá de algo poético. Debe ser una realidad en el creyente. El creyente vive por la fe. Su conjunto de actividades tienen que ver con la fe. Tienen que ver con lo que ve hacia el futuro, hacia ese futuro no temporal, sino eterno. A lo mejor tú te preguntas, ¿cómo sé si estoy viviendo por la fe? Y ahorita ya lo podemos responder más fácilmente, ¿no? Bueno, revisa cuál es el conjunto de actividades que rodean tu vida. Simple, ¿no? Y ahí podemos ver qué tan en la fe o qué tan por la fe estamos viviendo. Si el conjunto de actividades que rodean mi vida tienen que ver con lo que el Señor dice en su palabra, estoy viviendo por la fe. Simple, ¿no? Si el conjunto de actividades que encierran mi vida son para satisfacerme a mí mismo nada más, pues entonces podemos ver que no estamos viviendo por la fe. O sea, hasta los niños, y qué bueno que están los niños aquí porque lo están entendiendo, ¿no? A veces lo explican mejor que uno, ¿no? La forma en la que está estructurada la frase nos da la idea de que Pablo está recordándoles a los corintios: por fe andamos, por fe vivimos, no por vista. O sea, como que da la impresión de que les está diciendo, así como la mamá le dice al niño, porque sí recogiste tu cuarto, ¿verdad? O sea, es como que está afirmando, está como asumiendo que ellos saben esto y que lo están haciendo. La confianza generada y basada en la fe genuina determina nuestra dirección, pero también da evidencia de nuestros anhelos. Repito, la confianza generada y basada en la fe genuina determina nuestra dirección. ¿Hacia dónde voy? O sea, hacia dónde iba el año pasado y hacia dónde voy este año y hacia dónde iré. O sea, determina mi dirección, pero también determina mis anhelos. ¿Qué anhelo yo? Y ahí, no, ¿cómo quisiera esto? ¿Cosas terrenales? O ¿cómo quisiera ser mejor esposo? ¿Cómo quisiera ser mejor cristiano? Y que cuando llegue a la iglesia los hermanos digan, ¿sabes qué? ¿Qué bendición es este brother? Quiero estar cerca de él. Bueno, ese debería ser un buen anhelo para nosotros, ¿no? Como creyentes. Versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Vivir por la fe es desear estar con el Señor. Espero que haya quedado claro ese concepto. Y a la vez desear estar aquí haciendo su voluntad. Es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, quisiéramos eso, pero a la vez es desear también hacer su voluntad aquí. Así lo expresó en la epístola a los Filipenses, capítulo 1. Acompáñame ahí a Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Y déjame, nada más te digo, desde dónde escribió Pablo la epístola a los Filipenses. Si la has estudiado, sabes que escribió esta epístola estando bajo arresto domiciliario. Ahí estaba Pablo, con un guardia por un lado, y le predicaba al guardia, y se cambiaba de turno al otro guardia y le predicaba al otro guardia, y ahí estaba escribiendo. O sea, no estaba ahí, aquí yo estoy en la cárcel y ahora, Señor, ¿cómo le hago? Y les digo, ¿saben qué? Yo en mis prisiones, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que el evangelio se está extendiendo todavía más. Y es lo que pasó en 2020. La pandemia no le hizo ni cosquillas a la iglesia. Bueno, gracias por ese amén, ¿no? La pandemia no le hizo ni cosquillas. Y estoy hablando de la iglesia de Cristo. Sí, muchos chafearon y muchos salió el cobre y se apostataron. Bueno, pero la iglesia, los elegidos del Señor, permanecemos. Seguimos adelante y más bien fortaleció a la iglesia. Eso es lo que hacen siempre las persecuciones, las tribulaciones. En este caso, Pablo con las prisiones. Entonces, Pablo bajo arresto domiciliario en Roma, esperando el momento en el que llegara ese guardia para decirle, hey Pablo, ya vas, te van a decapitar ya, llegó tu hora. Bueno, él escribió eso, Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, mientras que esté aquí en la cárcel, Cristo va a ser glorificado. Y si me matan, Cristo va a ser glorificado. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Entonces ya, sentimos la pérdida del hermano. No, ¿cuál pérdida? Ganancia, es lo que dice la palabra. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así está la vida del cristiano que está con la visión correcta, con la perspectiva terrenal correcta, que tiene este conjunto de actividades por la fe. Es así. Pues yo quiero estar ya con el Señor, porque quiero verle cara a cara. Nada es comparado con eso. Pero pues aquí también hay mucha chamba que hacer. Aquí también hay muchos familiares míos que no conocen al Señor. Hay mucho que yo puedo desarrollar todavía dentro del propósito de Dios. Continuamos en el versículo 9. Para que veamos la meta del creyente. Versículo 9 de segunda carta a los Corintios 5. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Cómo es una vida que agrada a Dios? A lo mejor tú te preguntas, no, pues el que va siempre a la iglesia, o el que diezma mucho, o el que ora mucho. Una vida que agrada al Señor es una vida que vive su vida en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esa es la vida que agrada a Dios, una vida que vive por la fe. De otra forma, si alguien no vive por la fe, según Hebreos 11:6 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la vida que agrada a Dios es la que vive por fe. Y Pablo usa la palabra philotimonai, que es ser amante de honor, en donde dice, procuramos o ausentes o presentes serle agradables. Philotimonai es ser amante del honor. Y así, amando el honor, movido por este motivo, luchar para conseguir que algo suceda. O sea, es una vida activa. Y de hecho también esta palabra en el original puede ser sinónimo de ambición. ¿Te fijas cómo la vida del creyente sí nos da espacio para ambicionar? ¿Pero qué? Serle agradable. Eso es lo que el único espacio que tenemos para ambicionar es vivir por la fe. Y así se manifiesta. Nuestra vida de fe se manifiesta en ambición por agradar a Dios. Podemos hacer otra pregunta de aplicación aquí. ¿Anhelamos con todo nuestro ser agradar a Dios? Ese es nuestro anhelo. Deseamos, decía Pablo, agradarle. Sea aquí o sea allá, serle agradable. Pablo hablaba de estas dos realidades, ausentes o presentes, en esta vida o en la venidera. En esta vida deseamos serle agradables. ¿Cómo? Viviendo por la fe. ¿Y qué de la otra vida? Y aquí es en donde me estoy acercando ya a la conclusión del mensaje, pero no se me vaya a dormir, por favor. O no diga no piense como que ya lo escuchó todo, porque aquí es a donde quería llegar, por eso iba rápido. ¿Qué tan a menudo nos hacemos la pregunta o nos detenemos a pensar que un día estaremos frente al Señor? O sea, esa canción tan hermosa, cara a cara, va a ser una realidad. ¿Qué tan a menudo nos detenemos a pensar? Estaré frente al Señor. Y su mirada, dice Apocalipsis, que es como llama de fuego. O sea, estaremos frente a frente, le daremos cuentas, según Él mismo, le daremos cuenta de todo lo que hicimos para Él. Y estoy hablando de los creyentes, no estoy hablando de un juicio para condenación, sino los creyentes, como creyentes, daremos cuentas de lo que hicimos para Él o no hicimos para Él. De lo que hicimos para Él y con qué intención lo hicimos para Él. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes son nosotros? Pablo, Timoteo, Silas, los pastores ahí en Corinto, todos, la iglesia de Dios que está en Corinto, dice el capítulo 1. Todos, y también nosotros, la iglesia de Dios universal, todos los creyentes, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A veces escucho
críticas, o sea, de todo tipo de críticas, ¿no? Pero una vez escuché una crítica que me llamó la atención y era esta. Allá en Casa de Oración no predican sobre el arrebatamiento y los tiempos finales y no lo predicamos de manera sensacionalista, como clickbait, ¿no? O sea, de que los tiempos finales, no. Pero los que tienen más de un año aquí pueden decir que hemos hablado del tribunal de Cristo por lo menos 2 o 3 veces. Y cuando yo hablo del tribunal de Cristo, como aquí, estamos hablando de los tiempos finales. No estamos viendo cuántos callos tiene la bestia y que cuántos cuernos tiene y que las estrellas y no. Todo eso, bueno, va a pasar, está escrito, sí. Algunas cosas no las podemos entender y las podemos interpretar mal, etcétera, pero lo que sí es un hecho es que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué tan a menudo nos detenemos a meditar en eso? Para recibir, según lo que hicimos mientras que estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En una sala está el juicio del gran trono blanco, así dice en la entrada, ¿no? Y ahí están siendo juzgados los creyentes. Nosotros no hemos sido creados para condenación, los creyentes, ¿no? Sino para salvación. Y no estaremos ahí, en el gran trono blanco. Se refiere entonces a un tribunal en donde se van a otorgar recompensas a los creyentes por lo que hicimos en esta vida, después de conocer a Cristo. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en mi vida? Mientras que estamos en este cuerpo, batallamos con nuestras concupiscencias. O sea, quizás tú dices, bueno, pero es que está difícil. No, sí, está difícil. O sea, este cuerpo está inclinado al pecado, tiene limitaciones espirituales, etcétera. Y dice Pablo también, dijo en su primera carta, capítulo 9, dijo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, decir, ok, no hay nada, o sea, no he acumulado nada desde que me convertí hasta ahorita. O sea, si fuera el tribunal de Cristo ahorita, pues así llego, ¿no? Como que, ay, Señor, ¿no? Así como el que llega a la cena de traje no trae nada, no traje nada. Ni un case de agua, brother, nada. Y bueno, la respuesta es, no trajiste porque no te abstuviste de cosas. Así es la vida cristiana. Hay que abstenerse de cosas. O sea, si quieres ser el mejor taquero de Houston, volviendo al ejemplo del principio, si quieres ser el mejor taquero de Houston, tienes que renunciar a cosas, tienes que abstenerte de cosas. Tienes que trabajar en domingos, que es cuando más se vende, ¿verdad? O sábados, o así. O sea, te abstienes. Aquí están nuestros hermanos que tienen un negocio de comida. Se abstienen de muchas cosas. ¿Por qué? Porque así lo requiere el negocio. Y así cada meta terrenal que tenemos implica abstenernos de cosas. ¿Quién dijo entonces, o qué nos hace pensar que llegar a la meta, como dice Pablo, tribunal de Cristo, recompensas, no implique tampoco renunciar a cosas? O sea, no entiendo, no, para el mundo sí hay que abstenerse, sí hay que echarle ganas, sí hay que ser puntuales. Acá, no, bueno, el Señor sabe. Sí, sabe que vas a estar delante de Él y que no va a haber nanáis, nada. En 1 Corintios 3 nos va a revelar, o nos reveló, cómo sería el tribunal de Cristo. Vamos a recordarlo. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí empieza todo. Si no naciste de agua y del Espíritu, si no has nacido de nuevo, todo esto que empezamos o que estamos hablando va a ser para ti una religión. No, pues tengo que ir porque el pastor dijo, ni modo. Pues aquí estoy, pero pues no estoy de acuerdo por el Señor. Bueno, no. Cuando el fundamento es Cristo, esto para nosotros es un anhelo. La meta tribunal de Cristo es, ya quiero llegar allá, ya quiero ir allá. Es como cuando ibas a la escuela, tomabas un examen, tus papás te habían dicho, si sacas buenas calificaciones te voy a regalar un Xbox, ¿no? O bueno, un Atari, para ponerme más en tu contexto, ¿no? Y le echaste todas las ganas, fuiste a todas las clases, hiciste todas las tareas, tomaste el examen y sabes que va a haber un 100. Así que ya estás esperando que lleguen las boletas, ¿no? Ya estás esperando que lleguen, ya quiero llegar allá, porque sé que hay un 100 ahí y sé que mi papá me va a dar el Atari que me regaló, ¿no? Que me prometió. Dice, y si sobre este fundamento, Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
varios materiales. No tengo tiempo, ya lo vimos en la primera carta, cada detalle de cada material. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. El día es el tribunal de Cristo. Pues por el fuego, por la mirada de fuego del Señor, será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sea, cuando viene el fuego, si edificaste con hojarasca, ¿no? Ahí está. Ay, pero le eché ganitas y tú, pues sí, pero lo hiciste a tu modo. ¡Fum! O lo hiciste, pero lo hiciste con las intenciones equivocadas. Dice, el fuego la probará. Si edificaste con materiales no perecederos como oro, plata, piedras preciosas, bueno, y se va a ver. Aquí a lo mejor nos puedes engañar y no, pues sí, todo padre, todo bien. Pero allá se va a ver, realmente. Y no va a haber excusas, ni va a haber, ay, es que me hicieron trampa, es que es un complot en mi contra. No, nada de eso. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora, si la obra de alguno, si hubiere, añadiré yo, se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, o sea, no pérdida de la salvación, o sea, no es como que, no hiciste nada, te pierdes, allá vete, allá al gran trono blanco, allá que te juzguen para perdición. No, dice, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, así como que se incendió la casa y saliste así como andabas. No escogiste tu mejor outfit, ni así como saliste, como te duermes, así saliste, para salvar tu vida. Ese tribunal de Cristo, esto que estamos viendo aquí en la primera carta, capítulo 3, y lo que menciona en la segunda carta 5:10, es la meta de todo aquel que vive por la fe. Cuando vivimos por la fe, cuando anhelamos agradar a Dios, nuestra meta ya no es una meta terrenal, nuestra meta es el tribunal de Cristo. Así que a la crítica, allí no predican de los tiempos finales, aquí está, claramente, aquí está. Un día vamos a estar allí. Eso es el final para nosotros, esa es la meta para nosotros. La meta para nosotros no son, lo vamos a ver el viernes, guerras, hambres, pestes, terremotos. No, esa no es la meta para nosotros. ¿Acontecerá? Sí. ¿Y cada vez serán peores? Sí. Pero la meta es que vamos a estar ante el Señor. Ese tribunal es la meta de todo aquel que vive por la fe. No deseamos, al menos yo no, y estoy seguro que tú tampoco, no deseamos experimentar la vergüenza por haber edificado solo madera, heno y hojarasca. Yo no sé si va a ser un tribunal en donde van a estar todos los creyentes, toda la iglesia de todos los tiempos viendo, no sé, la Biblia no lo revela claramente, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque va a estar el Señor. O sea, vergüenza delante de otros, ya en ese momento va a ser insignificante. O sea, cuando te caes, lo primero que haces antes de sobarte es voltear a ver que nadie te vio, ¿no? Pero aquí va a estar el Señor delante de nosotros. Entonces la vergüenza va a ser delante del Señor. Aquí está, Señor, toda mi madera, mi heno, mi hojarasca. Ahí te va. Vergüenza. Al final, mis hermanos, todas las recompensas, si es que recibimos alguna, decía Marcos Vidal en su canción esta, o el color de mi corona, si la llego a ganar, decía, ¿no? Esas coronas que recibamos van a servir, ¿sabes para qué? No para andarlas luciendo allí, ¿no? Mira mi coronita, ¿no? No, sino serán para arrojarlas delante del Señor en adoración. Y allí nosotros no vamos a necesitar coronas, tendremos la presencia del Señor. ¿Cómo será eso? Tengo un minutito nada más. No voy a hablar de todo el tema apocalíptico, etcétera. Pero sí veo que dice el Señor, final de los tiempos, enjugará toda lágrima de nosotros. Lo cual nos revela de que sí habrá lágrimas en un principio, que serán enjugadas. Y yo casi estoy seguro, lo interpreto así, que esas lágrimas en aquel tiempo serán de aquellos quienes traigamos nuestras cosas, el fuego las queme, unas se queden, otras se chamusquen, y lloremos, ¿no? Y nos lamentemos. Yo no creo que nadie salga con la cabeza en alto. Yo creo que cada uno va a tener algo de vergüenza en aquel entonces. El Señor nos va a decir, ok, está bien, enjugará nuestras lágrimas, dale. Pero ese momento de vergüenza será algo terrible, ¿no? Algo inolvidable. Así que la conclusión para nosotros es que nos esforcemos para vivir por la fe. Que nos esforcemos para
alinear nuestros anhelos y así tener muchas coronas que arrojar a sus pies. Si solo estamos Él y yo, con eso es suficiente. Y si hay coronas y si hay recompensas, Señor, las arrojo delante de ti. Así que bueno, es un buen momento para preguntarnos cuál es nuestra visión. Si nuestra visión es una visión celestial o es una visión terrenal. Es un momento para preguntarnos eso, uno bueno. Si es terrenal, bueno, estemos dispuestos a deshacernos de esa visión. O sea, si el Señor nos está encendiendo el reflector ahora y nos está evidenciando, ¿sabes qué? Tu visión está pero bien terrenal. Ok, bueno, no es el fin del mundo. Gracias a Dios seguimos con vida y tenemos la oportunidad de deshacernos de esa visión. ¿Estás dispuesto? Y yo sé que esto está penetrando duro en algunos, ¿no? Los que están poniendo atención. Si tenemos esa visión terrenal, la que abrazamos y por la que vivimos y nos movemos y vamos, ¿estamos dispuestos a que después de que el Señor nos revela el final y cómo va a ser y cuál es la visión del creyente, estamos dispuestos a agarrarla así y tirarla a la basura y tomar esta visión celestial? Porque en aquel momento, ¿te acuerdas? Mencioné una anécdota al principio, cuando todos dijeron sus visiones y yo dije, mi visión es ser como Cristo, y todos así como que, qué mediocre, ¿no? O sea, bueno, mediocre es tener una visión terrenal en cosas que perecen, en cosas que al final de los tiempos, dice el apóstol Pedro, que serán quemados, los elementos, todo será quemado. Eso es mediocre, eso es una visión mediocre, no vale la pena. Así que, ¿cómo lo aterrizamos y cómo lo hacemos práctico? Ya que tiramos nuestra visión terrenal a la basura, y por favor no lo interprete como que, entonces renuncio al trabajo, entonces me dedico nomás a leer la Biblia. No, bueno, tú sabes, el Espíritu que vive en ti, yo apelo al Espíritu Santo que vive en ti, te va a guiar para que podamos reajustar nuestra visión y haciéndolo mucho más práctico todavía, formándonos una agenda con base en la palabra. Este puede ser clave para ti. O sea, reviso mi agenda, mi peripateo, mi conjunto de actividades, pues no figura Dios para nada. O sea, lo único Dios que aparece ahí es viernes y domingo y hasta miércoles, servicio online, Bueno, si nuestra agenda está así, bueno, formemos una agenda con base en la palabra, una agenda de devoción diaria con el Señor, no de ya cumplir el devocional, ya no, sino de devoción diaria con el Señor. Una agenda que incluya congregarnos, una agenda que incluya servir al Señor dentro y fuera de la iglesia. Y si no lo estoy haciendo, pues buscar la manera. Y si no es aquí, puede ser en otro lado. Pero mis hermanos, aquí no es el único lugar. O sea, si de pronto, ¿sabes qué? Pues ni siquiera estoy seguro si ese es el lugar. ¿Sabes qué? En buena onda, que Dios te bendiga, oramos por ti. Busca un lugar en donde puedas formarte una agenda que tenga base en la palabra, en donde no haya estorbos, porque a lo mejor aquí te estorba, no sé, el foco, te estorba la guitarra eléctrica o la acústica, algo te estorba. Bueno, ¿sabes qué? Te animo a que reacomodes tu agenda y puedas desarrollarte en un lugar en donde esté esto, una agenda con base en la palabra, en donde puedas servir, en donde puedas ser de bendición. Nada de esto, esta agenda de la que hablo, se hace por obligación, ¿te fijas? Ya cambia toda la perspectiva. En una ocasión alguien preguntó, bueno, ¿y esto que están requiriendo es voluntario o es obligatorio? No has entendido nada. Nada. Cuando anhelas en esta vida o en la venidera hacerle agradable, no hay voluntario o obligatorio. Es un anhelo que fluye de ti. No lo hay, no te voy a obligar a que lo haya. No lo hacemos por temor tampoco. Lo voy a hacer porque si no me van a sentar. Por favor. No es por temor, no es porque nos presionen, no es porque lo hagamos por obligación, sino porque anhelamos, ¿qué? ¿El aplauso? Anhelamos lo eterno, anhelamos estar cara a cara, tribunal de Cristo. Señor, aquí está. Porque ahí no, ya avergonzado, mucho menos va a haber tiempo de decir, no, Señor, pues es que ahí era quién sabe qué. No, es que el hermano, vergüenza. Si todos vamos a morir, vale la pena morir por la causa de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. No lo olvides, no nos salgamos del contexto. Ya, yo sé que estamos ya hasta en la eternidad y todo, pero hablando del contexto de Pablo,
estaba diciendo, predicamos y andamos atribulados, más no angustiados, perseguidos, apedreados, derribados. Y dice, pues si morimos, pues yo quiero estar con el Señor, también quiero estar acá, pero adelante. Entonces, ¿cuál es el centro de todo? Es, si todos de todas maneras vamos a morir, creo que vale la pena morir sirviendo a Cristo, morir por la causa de Cristo, vale la pena, ¿no? Y vale la pena porque a lo mejor dices, ¿qué posibilidades hay de que yo muera siendo ujier en la puerta, ¿no? No, venimos a buscar, aquí somos los perseguidores de la iglesia, ¿dónde están los ujieres, no? O sea, hay muy pocas probabilidades, aunque pudiera ser, ¿no? Pero vale la pena morir cada día sí podemos morir a nosotros mismos. Cada día sí podemos morir a nuestras visiones mediocres, terrenales, pasajeras, para hacerle agradable a Él. Y está en nosotros la decisión. Bueno, hoy mi día va a ser así. Yo decido, ¿no? ¿Dónde lo voy a encauzar? Si hacia Dios o hacia las cosas terrenales, las cosas temporales. No olvidemos que en esta carrera de la fe, o en esta batalla, también Pablo le llamó como una batalla, contamos con el poder del Espíritu. Porque a lo mejor dices, todo eso suena muy difícil. Sí, es más, es imposible. Pero con el Espíritu de Dios, Él nos fortalece, y Él, así como Sansón, lleno del Espíritu, acabado con todo un ejército, el Señor nos fortalece, porque Él es el vencedor sobre todo. Y estamos del lado del vencedor. ¿Cuántos están del lado del vencedor? Te invito a que te pongas de pie y te leo Juan 16:33 para dejarte con este ánimo de que sí se puede llegar a esta visión sin vergüenza. No le estoy diciendo sin vergüenza, sino sin espacio vergüenza, ¿no? Sí se puede. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y ese es el deseo que yo tengo también, que salgamos de aquí escuchando esto y con paz. Que si la vacuna, que si la crisis, que si Biden, que si... Tengo paz. En el mundo tendréis aflicción. Sí, va a haber aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si estamos del lado del vencedor, por eso tenemos paz, por eso podemos confiar, por eso tenemos nuestra visión hacia lo eterno y hacia aquel momento en el que estaremos cara a cara. Si tú venías con alguna expectativa, escúchala. Si eres hijo de Dios, vas a estar cara a cara con el Señor. ¿Qué tal? No te puedo prometer más, porque no hay más. Puedo prometerte menos, pero a lo mejor lo logras, a lo mejor no lo logras. Y a lo mejor vienes y me reclamas y pides tu money back, ¿no? Pero esto sí lo podemos garantizar. Si has creído en Cristo, esto va a ocurrir. Confiemos, porque Él ha vencido al mundo y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos lleva a ver estos momentos eternos. Eso es vivir por la fe. Vivir creyendo que hay más después de esta vida. Que el mundo, como decía aquel himno antiguo, no puede ser nuestro hogar. Saber que este cuerpo que se desgasta, esta vida que pasa y que puede detenerse por 1 año y medio, la economía, los trabajos, solo al sonar tu voz, no lo es todo. Hay más allá y queremos vivir así, vivir con la esperanza de que te veremos, pero también con el ánimo y el impulso de estar ocupados en tu reino y de estar edificando, pero no sobre heno, hojarasca y madera, sino sobre oro, plata, piedras preciosas. Esto es contigo como fundamento, pues tú eres la meta, Señor. Correremos nuestra carrera con nuestros ojos puestos en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos quienes tienen esta meta o quienes después de escuchar esta enseñanza están dispuestos a tener esta meta. Cristianismo no es una religión, asistir a un lugar y ser mejor persona, sino es una vida de obediencia a ti, una vida de identificación contigo, pero una vida que tiene una perspectiva. Gracias, Señor.
Levanta tus manos, dale gracias al Señor. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti Jesús. Que nuestros planes, nuestros pensamientos, nuestra vida giran en torno a ti, Señor. Y no solo lo decimos, sino ahora mismo queremos empezar a hacer ajustes en nuestra vida. Ahora mismo queremos comenzar a planear hacia el futuro. Y no solo para nosotros, sino transmitirle esta visión celestial a nuestra familia, a nuestros hijos, a quienes están en derredor nuestro, hermanos en la fe. Que podamos reajustarnos hacia esta meta que es tu tribunal, estar cara a cara delante de ti. Y que sea, en vez de vergüenza, que sea adoración. Así queremos vivir cada día, Señor. Dile una vez más al Señor: conocerte es mi deseo. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti Jesús. Sí, Señor. Gracias porque tú tienes provisión para nosotros en este caminar. Y ahora cobra sentido para nosotros lo que dice tu palabra, sabiendo que nuestro cuerpo terrenal se va desgastando, pero el interior se renueva día con día. Así, Señor, síguenos renovando hasta que tú vuelvas o hasta que nosotros muramos. Renuévanos, Señor. Renueva nuestra perspectiva, desechando todo lo del mundo y pensando como tú. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor.